¿Qué tal amigos? Estamos en este nuevo microprograma, continuando con la lectura de las cartas del Apocalipsis. Bueno, y esperando que estos programas nos ayuden a profundizar un libro que muchas veces no es comprendido y por eso no se lee o no se da una lectura buena. Cuando hablamos del Apocalipsis, normalmente se puede correr el peligro de, por no entender el género literario, hacer una lectura fatalista, una lectura en cuanto que uno ve que los símbolos que están ahí los tiene que buscar en la realidad, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el símbolo o los símbolos del Apocalipsis tratan de decir una cosa distinta. Es decir, un símbolo no se interpreta simplemente por el símbolo mismo, sino que el signo y el símbolo te remiten a una verdad más profunda, ¿no? En el caso, por ejemplo, pongamos el caso de los símbolos del Apocalipsis, los colores, por ejemplo, tienen un valor muy importante, ¿no? El color blanco que nos significa eternidad, por ejemplo, ¿no? El color, pero cuando se habla de blanco en la literatura apocalíptica, los colores tienen un significado teológico, un significado profundo, ¿no? El color blanco significa la eternidad, el color rojo significa la violencia, por eso es que los cabellos blancos del Hijo del Hombre están dándonos a entender que Jesús resucitado comparte la misma eternidad de Dios. Y el color rojo, que es el color de la violencia, el dragón tiene color rojo porque el dragón es violento, o sea, es la violencia del mal que ejerce frente a los justos de Dios, ¿no? El color verde o amarillo representa la enfermedad, por eso es que una de las plagas, el caballo de uno de los jinetes es amarillo o verde, depende de la traducción, y el color negro representa la muerte. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que en los jinetes del Apocalipsis están narrando prácticamente las etapas de una guerra. Y las etapas de una guerra tienen que ver con la violencia de la guerra, la peste que viene después de la guerra y la muerte como consecuencia de la guerra, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta qué importancia tienen los colores en el Apocalipsis, porque es una literatura que está cargada de imágenes, ¿ya? Que, como dice Eduardo Arens en su libro, el Apocalipsis, que lo recomiendo que lo puedan leer, es un buen comentario en el ámbito latinoamericano del Apocalipsis de Juan. Y él dice pues que si tuviéramos nosotros que identificar un modo, ¿no?, de comunicación en la actualidad, comparando un modo de comunicación en la actualidad del Apocalipsis, tendría que ser el cine, ¿no? Y el cine sobre todo de ciencia ficción. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender estos detalles del Apocalipsis para no interpretarlo mal y gozar del mensaje de esperanza que tiene esta lectura del libro del Apocalipsis. Bueno, vamos a ver hoy día de hoy con la lectura de la carta a la Odisea. La Odisea, el nombre quiere decir justicia del pueblo, probablemente, justicia del pueblo, y era una ciudad ubicada en el valle de Lico, ¿ya? Cerca de la confluencia del río Meandro, y se encuentra a unos 69 kilómetros al sureste de la ciudad de Filadelfia, que hemos comentado anteriormente. 17 kilómetros al oeste de una ciudad de Colosas, a la que Pablo dedica la carta de Colosenses. Y podríamos decir que esta ciudad era la puerta de ingreso a Éfeso y la puerta de ingreso a Siria. El gobernante sirio Antíoco II, en el año 250 a.C., conquistó esta ciudad y le dio el nombre justamente de su esposa, la Odisea. O sea que la ciudad lleva el nombre de la esposa de este gobernante, Antíoco II. Y los romanos dominaron la zona
el año 133 a.C., y por hallarse esta ciudad en la encrucijada de un sistema de carreteras, se convirtió en una ciudad como centro de comercio y administración durante la época romana. O sea, tenía una importancia, era un centro comercial y un lugar de administración romana. Ahora, la Odisea, ¿con qué recursos contaba? ¿Con qué recursos económicos? En primer lugar, tenía un sistema bancario, ¿ya? Un sistema bancario, y tenía una industria textil de telas de color negro, de lana negra. Se hacían alfombras también en esta ciudad, o sea que había una industria textil. Y lo interesante es que había una escuela médica, ¿ya? Una escuela de médicos que fabricaban un colirio para los ojos. Ahora, estas referencias a la economía de la ciudad, las cosas que identificaban la prosperidad de la ciudad, van a ser tomadas en la carta que Jesús va a dirigir a la ciudad de la Odisea. Entonces, cuando había este tema de inflamación de los ojos, la Odisea era el lugar de los oftalmólogos para ir a curarse de la vista. Había varios emperadores, entre ellos el famoso Marco Aurelio, que había recurrido a la Odisea para curarse de la vista. Entonces, otra de las cosas también y otro de los atractivos de la Odisea era sus baños termales, sus aguas termales. Entonces, las aguas eran transportadas por medio de un acueducto, y su alta concentración del carbonato de calcio provocaba un efecto muy desagradable a quien la bebía. Por eso también en la carta a la Odisea se habla de porque no eres, ¿no?, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hace referencia a este tema del agua de la ciudad. Ahora, si hablamos de las catástrofes que hubieron en toda esta parte de Asia Menor, hemos mencionado el terremoto del año 17 después de Cristo, pero hubo otro terremoto en el año 60 después de Cristo, donde la ciudad rechazó la ayuda que Roma le daba a esta ciudad económicamente para que pudiera reconstruirse. Los habitantes de aquí, de esta ciudad de la Odisea, rechazaron la ayuda económica del imperio para poder reconstruir la ciudad. Así que tenían un sistema alto de vida, es evidente, ¿no? Se rechazaban la ayuda de Roma. Ahora, las excavaciones arqueológicas han revelado, que nos han dado a conocer de las ruinas que han quedado en la ciudad. En primer lugar, que era una ciudad grande. Había varios templos, entre ellos templos dedicados al culto imperial, ¿ya? Al culto imperial. Estaban también los baños termales, como he mencionado, con poder medicinal. Y había un complejo de viviendas que tenía la forma de un balneario, con un estadio y un gimnasio típico del ambiente greco-romano. Bien, hablemos ahora de la iglesia de la Odisea, del cristianismo en la Odisea. El cristianismo en la Odisea llega gracias a su cercanía con la ciudad de Colosas. Recordarán, ¿no?, como he mencionado, la carta de Pablo a los colosenses y al trabajo misionero de un tal Epafra, que se menciona en Colosenses 1:7, 4:12, capítulo 4, versículo 12 y versículo 16. Aparece ahí este personaje, un misionero que probablemente había ayudado a la evangelización de la Odisea. Es probable que recibiera incluso la evangelización de Felipe y Juan en esta expansión del evangelio en la zona de Asia Menor. Es probable. En el Apocalipsis que vamos a ver en la carta, capítulo 3, versículo 18, Cristo se dirige a esta ciudad, a esta comunidad cristiana con unas fuertes palabras. Vamos a verlo, unas fuertes palabras.
pero que esas palabras, como le digo, tienen como referencia los elementos de prosperidad de la ciudad de la Odisea. O sea que el colirio que hemos mencionado, la tela, ¿no? Hemos mencionado también el tema del agua, ¿no? De las aguas termales, y que van a aparecer en el cuerpo de la carta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Probablemente la comunidad cristiana se contagió de la soberbia producto de la prosperidad económica de la ciudad. Dice el Salmo que cuando el hombre vive en la prosperidad se convierte como un animal. No, dice, no, en la prosperidad somos peores que los animales, no entendemos. ¿No? ¿Qué nos está pasando ahora también, ¿no? Hemos tenido una gran prosperidad, pero, ¿no?, la pandemia nos ha hecho caer en cuenta de lo frágil que somos. Y esto va a aparecer en la carta a la Odisea, ¿no? Entonces, había una gran opulencia debido también a los bancos que había en esta ciudad, ¿no? El tema, digamos, de crecimiento económico. Y la carta a la Odisea da a entender que a finales del siglo I, el nivel de la vida cristiana o sea, el nivel de el seguimiento de Cristo, podríamos decir, el seguimiento de Cristo de los cristianos de la Odisea era pobre. O sea, estamos hablando de que poco a poco el seguimiento de Cristo, la calidad de vida cristiana se había empobrecido. Entonces, esa vida mediocre cristiana es producto de que se han contagiado de la prosperidad económica, de todo lo que es las comodidades que hay en la Odisea. Han perdido el rumbo de lo que significa seguimiento de Cristo, y también, claro, se han contagiado del pensamiento de las otras religiones. Recordemos que había una fuerte presencia del culto imperial, y por eso es que Jesús se presenta como, en este caso, con un atributo muy importante para la carta, que es el amén. Cristo se presenta como el amén. Bien, vamos entonces ahora a entrar a la carta a la Odisea, y ustedes van a coger su texto bíblico. Le invito a usted a ver el texto bíblico en el capítulo 3, ya. Coja usted su Biblia, el capítulo 3, el versículo 14, la iglesia de la Odisea. Entonces, al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele, ¿no? Escríbele. Ya hemos dicho que este ángel puede ser el obispo, el líder de la comunidad, pero siempre el esquema de la carta se mantiene. Es muy interesante, el esquema de la carta siempre se mantiene. Un saludo a quién va dirigida la carta, y después, ¿no?, una presentación de quién es el que escribe. Después viene el cuerpo de la carta, el asunto que está tratando, ¿no? Y termina con una frase que hemos visto: el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, ¿no? Bien, entonces esto dice el amén. Bueno, ahora hay que entender que este título del amén, ¿ya?, aparece también en el Antiguo Testamento. Pero el amén, en este caso, el amén como un atributo de Jesús resucitado, amén indica estabilidad, indica firmeza. Amén significa fidelidad. En este caso, Cristo es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Bueno, o sea, la fidelidad de Dios. Pero es también la fidelidad de Jesús al Padre. Entonces, acá hay una cosa importante. Jesucristo se presenta como el fiel al Padre debido a que los de la Odisea no han sido fieles a Dios. Entonces, la infidelidad de los cristianos de la Odisea, ¿ya?, viene confrontada con la fidelidad de Jesús. ¿Ya? Él es el amén, ¿no? Entonces, Jesucristo se presenta como modelo de fidelidad. Entonces, es la fidelidad de Dios a sus promesas. Eso es Jesús. Jesús resucitado, tenemos entonces la encarnación del empeño de Dios
por ser fiel a sus promesas. Él es el amén de Dios, es el ejemplo de que Dios cumple con nosotros. Y por eso está la encarnación. Cumple con los hombres, cumple con la creación. Entonces, otra de las cosas importantes como se presenta Jesús en el Apocalipsis es, esto dice el amén, esto dice el testigo fiel y esto dice el veraz, ¿no? O sea, 3 atributos, Testigo fiel, cosa que no lo están haciendo los cristianos de la Odisea, no son fieles, y el testigo veraz, Entonces, Jesucristo por eso se viene a llamar palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios, es la encarnación de la palabra de Dios, pero es el amén de Dios, de este Dios que cumple con su creación y cumple con nosotros. Su promesa se cumple. Así se presenta Jesús en la última carta, recordemos, que es la carta a la Odisea. Entonces dice, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. ¿Ven? Hace referencia a ¿qué? Al agua, al agua de la ciudad, al agua termal, ¿no? Que muchas veces provocaba náusea, ¿no? Y así, porque eres tibio, no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca, muy fuerte, ¿no? Es decir, me causas repugnancia. Ya, esto es importante, ¿no? No cansa de... Ahora, dice aquí, tú dices. O sea, no es que se lo digan, sino que tú crees. Tú crees que eres rico, y dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que en el año 60, tras el terremoto, Roma quiere ayudar a la Odisea y la Odisea dice, no necesito de tu ayuda. Eso lo está recordando aquí el autor. Entonces, Jesucristo dice, tú dices, no necesito nada, soy rico, ¿no? Y no sabes que eres un desdichado, un miserable, pobre, ciego, desnudo, ¿no? Entonces, acá viene algo interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos creer algo y no lo somos? ¿No? Entonces, la iglesia piensa que es que es rica, que no necesita nada, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, ¿no? Importante, ¿no? Es decir, la sociedad que hemos construido, ¿no? O que construimos nosotros, era una sociedad que no necesitaba de nada, ¿no? Había sociedades que no necesitaban absolutamente de nada, ¿no? Y hoy día, ¿qué es lo que está pasando, no? Estamos en el 2020, ¿no? Estamos en plena pandemia. ¿Y qué es lo que nos ha revelado a cada uno de nosotros la sociedad, o sea, que se ha construido? En primer lugar, que era una sociedad construida sobre fundamentos muy frágiles y que hoy, cuando nos sentimos digamos, atacados y tocados en la fragilidad, recordamos que todos necesitamos de todos, ¿no? Y especialmente de Cristo, ¿no? Entonces, ahí viene el mensaje muy fuerte para el día de hoy. Tú piensas que no necesitas de nada, ¿no? ¿A cuántas sociedades el tema, ¿no? De lo que estamos pasando el día de hoy, de la tragedia que estamos viviendo, a nivel mundial, de todo el tema de la humanidad, ¿no? que ha construido y que se ha derrumbado. Solamente estamos hablando en unos pocos meses, en unos días, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la reflexión. Entonces, Jesucristo dice, ¿no? Te aconsejo que me compres mi oro, ¿ya? Acrisolado al fuego para que te enriquezcas, ¿ya? Te aconsejo que compres mi túnica blanca para que te vistas y no aparezca tu desnudez y vergüenza. Y aconsejo que te compres colirio, ¿ya? Para que unjas tus ojos y no estés ciego, sino que veas. ¿Ves? O sea, ¿cómo le toca a los 3 elementos fundamentales, ¿no? Pero son 3 elementos de la ciudad
esos elementos que habían enriquecido a la ciudad, pero habían sido, o sea, la ciudad en base al colirio, en base a la industria textil y en base al tema bancario. ¿Qué había construido la ciudad de la Odisea? Había construido una torre de papel, ¿de acuerdo? Y lo que le está revelando Cristo es que esa construcción, eso que ha construido en base a estos tres elementos, son totalmente falsos. Entonces, él dice, no el oro de la economía, no la riqueza tuya, ¿no? Sino el oro de Cristo. Construye con ese oro de Cristo. O sea, vístete no con la lana que tú produces, sino vístete, ¿no? Con el traje que yo te doy, que es un traje de túnica blanca, ¿no? Interesante, ¿no? Porque la túnica, la lana de la Odisea es lana negra, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Jesús está diciendo que, en primer lugar, la auténtica riqueza es Él. Y está diciendo que Él al hombre le da dignidad. Porque le está revelando que está desnudo. Entonces, estar desnudo significa no tienes dignidad mientras no te vistas de blanco. Mientras no te vistas de blanco. Y ese vestido te lo doy yo. Entonces, podemos estar, digamos, arropados por una situación muy cómoda de confort, riqueza, etcétera, pero todo eso es absolutamente falso, ¿no? Y el otro elemento es el colirio que Jesús da para que puedas ver, ¿no? La capacidad de ver te la da el Señor, ¿no? Y ahora parece que nos damos cuenta, de una serie de cosas y de fallas que habíamos invertido demasiado en muchas cosas de confort, cuando lo más importante era la vida, ¿no? Y lo más importante era salvaguardar la vida de los más indefensos, de niños, de ancianos y de gente vulnerable, ¿no? Entonces, nosotros nos habíamos preocupado de construir una serie de cosas que no eran necesarias. Entonces, claro, por ahí va más o menos la iluminación de esta carta de la Odisea. La Odisea había hecho un sistema totalmente injusto y ficticio. Y los cristianos habían caído en esa mentalidad. Entonces Jesucristo le recomienda a la iglesia que la riqueza es Jesús, la dignidad se la da Jesús y los ojos para ver nos la da el Señor. Entonces viene ahora a decir Cristo, yo a cuantos amo reprendo. Bellísimo, ¿no? Y corrijo. Por tanto, ten celo y arrepiéntete. Porque es una cita bellísima de esta carta, es esta frase, esta y la que viene, donde Jesús habla que es como un padre que a quienes ama corrige, ¿no? En realidad lo que significa es que realmente me importas, ¿no? Realmente me importas, ¿no? Y entonces lo que le recomienda es que vuelvan al mismo amor celoso por el evangelio que tenían antes, ¿no? Vuelve al amor, a los celos que tenías de mi evangelio y arrepiéntete, ¿no? Entonces ahora dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Al que venza le concederá sentarse conmigo en el trono, igual que yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esta es una frase muy importante porque nos remite al tema de la Eucaristía. Pero Jesucristo está a la puerta. Y entonces todo lo que ahora, o sea, después de haber examinado a toda la iglesia, fíjense cómo terminan las cartas, ¿eh? Todas las cartas, a cada una de las iglesias, Cristo las ha examinado, las ha juzgado, les ha dicho qué tienen que cambiar, pero al final, ¿de quién depende?
Jesucristo está tocando a la puerta. Y toca la puerta, pero ¿quién tiene que abrir? O sea, Él toca la puerta, pero quien tiene que abrir soy yo. Es decir, a todas las iglesias las ha corregido. A unas más, a unas menos. Y esa es una purificación que Jesús ha hecho. Les ha aconsejado y les ha hablado. Pero al final, ¿de quién es la iniciativa para abrir la puerta y dejar entrar al Señor? De cada uno. O sea, cada iglesia tendrá que ver si abre la puerta, si está capaz de poder enmendarse, porque existe un libre albedrío. Y el libre albedrío respeta incluso la decisión que podamos decir no al Señor. Y entonces, claro, la decisión es de cada uno. Pero si tú abres la puerta y dejas entrar a ese recinto, al interior, ¿no? A tu sagrario, como dicen, bueno, los moralistas hablan del sagrario, ¿no? Que hay dentro de cada persona. Entonces, el Señor tomará la iniciativa. Se va a sentar, ¿ven? Interesante, ¿no? Como si fuera la cena. Él se va a sentar, va a tomar y va a partir el pan y va a comer contigo. Que revela evidentemente una relación de intimidad y de amistad. Si tú quieres que Jesucristo entre a tu corazón y seas amigo del Señor, entonces abre la puerta y déjate corregir. ¿Ya? Déjate cambiar, déjate purificar por Él. Entonces, eso es lo que trata de decir, ¿eh? Pero es bellísimo porque después de haber corregido a todas las iglesias, lo que les está diciendo es lo siguiente: ¿de quién depende que cambien? De ustedes. Yo estoy constantemente a la puerta tocando, constantemente estoy llamando, y tú escuchas mi voz. Por tanto, si quieres abrir, abrirás. Pero, ojo, el Señor seguirá tocando la puerta. ¿Ya? Y lo digo así, seguirá tocando la puerta porque el verbo de tocar la puerta, ¿ya? De tocar la puerta, es un verbo que está en griego, pero está en una esfumatura, en un tiempo que nos dice que está permanentemente tocando a Jesús. Bellísimo. Jesús está constantemente tocando en la puerta y seguirá ahí tocando hasta que tú le puedas abrir. Lope de Vega, si ustedes me dejan buscar un poco el poema de Lope de Vega. Lope de Vega era uno de los genios de la literatura española, de la edad de oro de la literatura española. Tiene un bonito poema que justamente hace recordar estas palabras de la iglesia de la Odisea. La leo para que todos ustedes la puedan disfrutar. ¿Ya? Es un bonito poema con el cual quiero terminar esta reflexión de la iglesia de la Odisea y también de las cartas, ¿no? Dice así: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mis puertas, cubierto de rocío, pasas las noches de invierno oscuras. ¿O cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate a la ventana y verás con cuánto amor porfía y cuánta hermosura soberana. Mañana le abriremos. No respondía, para lo mismo responder mañana. Que tengan buenas noches, que tengan un buen día y paz y bien a todos.